Hola a todos. Hay una forma para poder disminuir la facturación por el servicio eléctrico. Si te interesa el cómo, quédate hasta el final del vídeo. Bien, acá tengo un circuito eléctrico que está formado por la fuerza electromotriz en paralelo con una impedancia eléctrica, que por su naturaleza genera que la corriente que circula se retrase con respecto a la tensión. Y esto lo dice aquí, en este pequeño cuadrito. Y aquí tenemos un diagrama fasorial de las potencias de esta impedancia inductiva. Si ustedes ven aquí, se forma un triángulo pitagórico por las tres potencias que forma o que genera esta impedancia inductiva, que es la potencia aparente, que es la que tú vas a pagar, la que viene en tu recibo de facturación, la potencia reactiva, que es la que genera el campo magnético, y la potencia activa es la que tú utilizas, por ejemplo, para mover el eje del motor. La manera para poder disminuir esta potencia aparente, que es la que tú pagas, es disminuir la potencia reactiva, utilizando un elemento que genere potencia reactiva en sentido contrario. Ese elemento tiene un nombre, se llama capacitor y se conecta, como ven en el circuito, en paralelo a la carga inductiva. Y de esta manera se genera una potencia reactiva resultante que es bastante menor, con lo que disminuye drásticamente el valor de la potencia aparente, y ahora sería esto lo que tú vas a pagar. Te podrías ahorrar más de un 50% en los pagos. Bien, pero para ello es importante tener un poco de criterio en el momento de calcular el valor del capacitor. El calculista pues tiene que poner un valor de ángulo resultante. Ese ángulo resultante es phi. Mayormente los calculistas hacen lo siguiente: ponen que coseno de phi le da un valor que va entre 0.85 a 0.98. ¿Y por qué no le ponen 1? Porque si le pusieran la unidad, pues se cancelan las dos potencias reactivas y yo voy a pagar este pequeño cateto. O sea, pagaría la potencia activa, pagaría lo que realmente utilizo. Sucede que si las potencias reactivas se cancelan, o sea, si las reactancias se cancelan, solamente va a quedar resistencia pura en el circuito. Y esa resistencia es la resistencia interna de la reactancia inductiva, que es muy pequeña. Y si la resistencia es muy pequeña, la magnitud de la corriente que va a circular va a ser gigante. La corriente se va a disparar. Y también se va a disparar a un valor muy grande la potencia aparente, o sea, los costos de facturación. Eso sería como decir un apocalipsis eléctrico. Y eso nadie quiere. Lo que se pretende, justamente a ese fenómeno se le conoce como resonancia eléctrica, y merece un vídeo, lo sé. Vamos a hacerle un vídeo a la resonancia eléctrica. Pero ahora, volviendo al tema, ese es el motivo por el cual no se puede poner un valor mayor a 0.98, porque hay un riesgo de la resonancia, hay un riesgo de la corriente se dispare al valor máximo, porque la resistencia es muy pequeña, la potencia aparente se dispara al valor máximo y la disipación de calor en esa pequeña resistencia sería enorme, que al final posiblemente terminaría destruyéndose esta impedancia. Y eso nadie quiere, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a empezar con el modelado matemático para hallar el valor del capacitor. Podríamos decir que la reactancia capacitiva va a ser igual a ¿qué? Al cuadrado de la tensión partido por la potencia reactiva generada por el capacitor. ¿Y esto qué va a ser igual? A la inversa de la velocidad angular por el valor del capacitor. Bien, de aquí lo que puedo hacer es despejar a C. Y puedo decir que C va a ser igual a QC partido por la velocidad angular
y el cuadrado de la tensión. Bien. En este cateto está la potencia reactiva de la carga inductiva, esta potencia reactiva. Esta potencia reactiva es igual a la potencia activa producto de la tangente de alfa. Y la potencia reactiva resultante va a ser igual a la potencia activa producto de la tangente de phi. Bien, y la potencia va a ser igual a la potencia aparente de la carga inductiva producto del coseno de alfa. Y esto es igual a la tensión producto de la corriente que circula por el inductor producto del ángulo de desfase del inductor. Bien, faltaría que denotar que es omega. Omega es igual a 2 veces pi producto la frecuencia. La frecuencia es la frecuencia de la red eléctrica. ¿Ya? Bien, de aquí podría decir lo siguiente. Que QC es la diferencia de QL y Q partido por la velocidad angular partido por E al cuadrado. Bien, aquí vamos a poner AC. C es igual a ¿qué? A ver, la QL y la Q tienen un parámetro en común que es la P. Y la P tiene una E en el numerador. Porque si yo factorizo la P, lo voy a tener aquí la P. Y esta P tiene una E que estaría en el numerador. Con esta E que está en el denominador se elimina. ¿Y qué nos queda? Nos queda la I que circula por el inductor producto del coseno de alfa producto de la tangente de alfa menos la tangente de phi partido por la velocidad angular producto de la tensión. Bien, voy a poner aquí las unidades que integran. Por ejemplo, la tensión, recuerden que va a estar en volts, la corriente va a estar en amperes, la frecuencia en hercios y la capacidad en faradios. ¿Ya? Bien, con esto podemos concluir el vídeo, pero es muy importante decirles algo. Cuando ustedes van a hallar el valor de C, van a optar por poner un ángulo de phi que puede estar en este rango. Una vez que hayan el valor de C, ese es un valor teórico. Y tienen que en la práctica conectar un capacitor en paralelo a esa carga inductiva, pero un capacitor de valor comercial, que sería un valor cercano al valor teórico que ustedes han calculado. Y si conectan un valor cercano al valor teórico que hemos calculado, este ángulo de phi va a variar. En el próximo vídeo vamos a desarrollar justamente el ángulo de phi. Y luego voy a tener que desarrollar justamente cómo hallar esta corriente resultante. Háganlo en casa, háganlo ustedes. Luego voy a hacer un vídeo para hallar justamente la I resultante y otro vídeo para hallar la corriente en el que circula por el capacitor. Y otro vídeo para hallar justamente el ángulo de desfase propio de una balastra eléctrica y el ángulo de desfase propio de una lámpara fluorescente. Bien, amiguitos, no les quiero quitar más su tiempo. Si llegaste hasta aquí, no olvides darle un dedito arriba, suscríbete al canal para que puedas enterarte cuando subimos vídeos y hasta la próxima.